Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cámbialo. Pelea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana Y empeñarte en perseguir tus sueños. si de verdad lo quieres. Un día saldrás a la calle Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Buenas tardes, venimos a presentar nuestro segundo parcial de necesidades educativas especiales. Para ello vamos a realizar 2 entrevistas y nuestra primera invitada es Luisa Fernanda Barragán. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Barragán Martínez, tengo 23 años, estudio negocios y relaciones internacionales. Tengo una bebé y a mí me dio un infarto cerebral o accidente cerebrovascular. A mí me dio hace casi 2 años más o menos, en abril de 2020, y pues digamos que gracias a la rehabilitación he podido obtener más independencia, más seguridad en mí misma y me he sentido mucho mejor a nivel físico y a nivel emocional. Bueno, a nosotros nos gustaría hacerte unas preguntas, obviamente desde tu experiencia, de lo que has vivido. Entonces, bueno, la primera pregunta sería que, ¿cómo definirías las capacidades diversas? Pues yo, a lo largo del proceso, tanto por mí como por otras personas, puedo decir que son como capacidades, como superpoderes, porque listo, no puedes hacer tal cosa, no sé, fuerza o algo así, pero puedes hacer otra cosa. De pronto no puedes hacer fuerza, pero puedes hacer procesos mentales una máquina. Yo conozco una persona con autismo y listo, puede que él sea como que las habilidades sociales son no nulas, pero son muy bajitas, pero es muy inteligente. Entonces, por mi lado, por ejemplo, yo puedo decir que listo, perdí la fuerza física, pero como que en mí se desarrolló, ya lo había, como un poquito de constancia, pero definitivamente se desarrolló lo que es la constancia, el respeto hacia estas personas, como que yo las respetaba, pero como no me afectaba por ningún lado, pues me daba como igual. Y también la paciencia. Esto es de mucha paciencia.
Bueno, digamos que respecto a lo que tú decías, que conocías a diferentes personas, a nosotros nos gustaría saber con qué capacidades diversas más has tenido relación en este proceso. Uh, He tenido, digámoslo así, hay como dos tipos, ¿no? El tipo visible y el tipo invisible. Del tipo visible, que es el que más hay como personas que no sé, eran campesinos y les tocó caer en una mina y se quedaron sin piernas, sin brazo o algo así. Y hay personas con, digámoslo, diversidad, pero tipo mental. Entonces, personas con depresión, bipolaridad, eh, esquizofrenia o autismo, que probablemente los ves y tú los ves normales, pero a nivel mental tienen su, digámoslo, no problema, sino su tema ahí delicado. Perfecto. Y digamos que queremos conocer un poco más de tu experiencia y de la vivencia que has tenido en cuanto pues a esta enfermedad. Entonces nosotros quisiéramos saber cómo cuál ha sido el momento más impactante en tu vida respecto a estas capacidades diversas. Bueno, digamos que el momento más no duro porque fue un momento muy hermoso para mí. Fue como yo tengo una hija, desde que a mí me dio la ACV, a mí mi hija me miraba y era como, yo no la conozco. Pues yo bajé 20 kilos, estaba muy pálida, no hablaba, nada. Entonces estaba como, ¿quién es? Y me miraba como con miedo. El momento más bonito, digamos lo impactante que me impactó muchísimo fue cuando mi hija empezó como a reconocerme de nuevo como mamá, como a decirme mamá, a abrazarme, como a ser más cercana a mí. Y también se puede decir que el momento en que pude vivir sola, porque fue como un desafío, como a ver qué va a hacer. Todo ese tiempo estuve en terapias que obviamente me prepararon, pero hay ciertas cosas que uno queda como, ¿y ahora qué hago? Pero igual lo hice. Entonces es como satisfacción tanto por lo de mi hija como por lo de irme a vivir sola. Digamos que tú dices que justamente tu hija ha sido como una motivación y aparte de ello, digamos, ¿qué te incentivó a seguir o a asumir este reto? Pues digamos que en un momento de mi recuperación, muy prematuramente, claro, como al mes y medio más o menos que me dio, que yo me había despertado y todo, pues yo me desperté, pero yo quedé como un vegetal. Y un médico le dijo a mi hermano, ahí como en voz bajita, pero no, ya alcancé a escuchar. Dijo como, no hermano, ella ya se quedó así. Y yo siempre, digamos lo que sí, una persona muy persistente y muy terca, digámoslo así. A mí me dicen, no puede, pues, con las veras.
Entonces, digamos lo que me motivó fue eso. También el pensar que tenía muchos proyectos digámoslo, por lo joven, tengo muchas cosas que hacer. No por mí, o probablemente sí, pero también por mi hija. Digámoslo, un proyecto personal, un reto que tenía conmigo misma era la carrera, conseguir un apartamento, como asegurarle el futuro a mi hija. Y pues ahí acostada no podía hacerlo. Tuve depresión, claro, eso es normal, pero con la ayuda de los médicos y como digámoslo viendo mis avances, yo dije no, pues tengo que salir porque si soy capaz. Me cuesta, me costó lágrimas, sudor, de todo, pero pues lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué no? Claro, y es que es de admirar todo lo que nos cuentas en este momento, porque es muy diferente cuando, digamos, uno ya nace con estas capacidades excepcionales que desde el inicio tú vas tratándolas, ya te adaptas a ellas, pero pues siento que desde la ignorancia, obviamente yo hablando, sufrir un cambio así de un momento a otro es mucho más difícil emocional, mentalmente. Entonces yo quiero saber, ¿tú cómo has manejado eso? Pues digamos que al principio, como te digo, como que el primer año fue el más duro, como el de sentirme culpable, porque fue como si yo no hubiera hecho eso, probablemente no me hubiera dado. Pero pues digamos lo que me dijo mi psicóloga, uno como que a veces no ve las cosas, no ve el panorama completo. Sí, probablemente no hubiera pasado, pero si no hubiera pasado, probablemente habría pasado algo peor. Y digamos lo que eso fue lo que me ayudó a mí a replantearme mi vida y decir, oiga, sí, yo era muy impulsiva, aún lo sigo siendo, pero pues digamos lo que al lado positivo, en tema de academia o proyectos o cosas así. Entonces como que uno al principio, claro, durísimo, como el tema de que yo me reprochaba mucho o me quejaba con Dios como yo era normal y ahora yo era muy independiente y ahora depender de todo el mundo prácticamente para todo, porque yo no iba al baño, no me bañaba, no caminaba, no me vestía, no. Eso fue un choque tremendo. Pero pues a medida que pasó el tiempo, yo fui viendo el panorama y fue como benditas terapias también que me ayudaron como no a recuperar de todo, pero digamos lo que adaptarme a esta nueva condición. Entonces ya ahora es como vamos a ver qué me trae el futuro a mí y a mi hija. Bueno, y sabemos que todo esto acarrea un proceso de inclusión. ¿Tú sientes que en el ámbito personal, social, la inclusión se encuentra presente? Yo creo que no. Sí y no.
porque digamos lo que en el ámbito de rehabilitación si encuentran mucha gente normal o funcional que está dispuesta a, bueno, ven, lo que no sepas hacer, lo adaptamos para que lo puedas hacer y no te sientas como señalado o algo así. Pero digamos lo que a nivel como de afuera todavía falta muchísimo. O sea, uno puede decir, uno como persona normal, uno piensa como un andén, eso no es discriminación o algo así, pero ya uno caminando o algo así, cuando yo voy caminando me encuentro rampas imposibles o andenes muy altos o poca señalización que permita como una inclusión. Además de eso, en el tema educativo, mi tesis es de diversidad funcional y investigando en Colombia como el 90% de personas con diversidad funcional acceden a la educación normal, pero tú asimilas en la universidad que los excluyen por plata, después que por el tema cognitivo, no, eso hay un montón de como de peros. Y luego, digámoslo así, los poquitos que terminan la U van para posgrado. Pero en posgrado, como que es como un filtro. Tú entras al colegio y todo bien. Llegas a la U y es un filtro. Y llegas al posgrado y es otro filtro. Son muy pocos realmente los que están accediendo y considero yo que, digámoslo, hay personas muchísimo peor que yo y, digámoslo, no hay un programa ni para ellos ni para los cuidadores, que es una parte fundamental en el proceso de rehabilitación. Sí, digamos que tú justamente hablas de algo importante, que son las barreras y esas limitaciones. Pero digamos que debemos tener en cuenta que ahí se supone que debemos tener nosotros como sociedad el tema de las buenas prácticas, que justamente no solo se tiene que focalizar en una gestión o un procedimiento de inclusión, sino que debe ir más allá en temas personales y en un bienestar. Entonces, ¿tú cómo crees que estas buenas prácticas se pueden mitigar para que realmente se cumplan desde lo cultural, laboral, lo social? Pues digamos lo que yo creo mucho en el poder de la educación, porque donde yo voy hay niños y son niños que entienden que son personas diferentes a los demás, pero lo respetan. Ellos sí, claro, les va a dar como curiosidad y no está mal, pero digámoslo que son niños que crecen en un entorno donde hay un conocimiento, aparte del que le dan, no sé, en el colegio o en casa, que les permite como convivir con las personas diferentes, digámoslo, de una manera más armoniosa.
porque tú vas a un colegio normal y es como, ay, mira o incluso en la U, o sea, uno ve a alguien con bastón, o silla de ruedas, o perrito guía, y es como, ¿qué le pasa? O sea, encima de que tiene la discapacidad, es como, esa persona está mal por el simple hecho de que existe. Digamos que a manera reflexiva y de conclusión, ¿tú cómo crees que uno debe manejar los casos donde se encuentran las personas con capacidades diversas o excepcionales? Bueno, interesante porque, digámoslo, mi perspectiva es muy diferente a la de una persona o ciega, o muda, o en silla de ruedas, o sea, desde mi perspectiva, yo creo que sí, claro, la educación y todo eso, pero yo creería que también es como un tema recíproco, ¿no? Obviamente a mí ya no me incomoda. Al principio sí, pero no me incomoda como que me digan qué le pasó. O es que usted está enferma. No, porque primero no hay la educación. Y segundo, pues, digamos lo que es un tema en mi rehabilitación, se trabajó mucho el tema psicológico. Entonces, como fortaleza. Entonces, pues no sé, yo creería que sí. La educación es fundamental. Eh, digamos lo que el cuidado a los cuidadores, porque yo creo que durante la cuarentena se empeoró. Hay un síndrome que se llama cuidador cansado o algo así. En el trabajo, como no tienen estudio, pero si no tienen estudio, tampoco hay como esa garantía. Y por ende, no pueden acceder al trabajo y ahí nada que hacer. Y en el tema pensional, también hay que hacer una modificación de 180 grados, porque el enfoque está muy mal hecho, o sea, eso de que lo reevalúan cada 3 años o sea, es absurdo. Y uno lo entiende, pero no tiene nada que ver. Entonces yo sería como desde el colegio empezar como no con cartillas. A mí se me ocurre algo más interactivo, como que vayan y miren y toquen esas personas, les pregunten como experiencias de vida o algo así. Y digamos lo que desde esa educación podemos empezar a hablar de inclusión, de verdad. Pues bueno, Luisa, de antemano te queremos agradecer por habernos compartido tu experiencia, que para nosotros es muy valiosa, y pues por responder nuestras preguntas, ya que esto nos ayuda a llenarnos más de conocimiento y ver las cosas desde un punto de vista diferente. Vale, con mucho gusto y
lo que sea que necesiten para servir. Bueno, buenas tardes ya. Bienvenida, Nuri. Bueno, qué alegría que estés con nosotros. Realmente hoy es un espacio para tener una entrevista y conocer un poco acerca más de las diversidades funcionales, acerca también de las capacidades diversas, de la discapacidad y pues como también en la sociedad se habla de inclusión o de exclusión es como uno de los factores determinantes. Entonces, bienvenida, me gustaría que nos dijeras cuál es tu nombre, de pronto qué relación tienes con este actor, si de pronto eres tía, prima, bueno, y con la persona que tienes relación, qué tipo de discapacidad tiene. Bienvenida. Gracias, Yuri. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Nuri Vargas. Y pues ante todo, gracias por la invitación. Sí, la persona a la que cuido, bueno, con la que interactúo y que es discapacitada es un tío, ya es un anciano, es un señor de la tercera edad. Pues realmente él tiene muchas discapacidades. Él nació siendo sordo, nunca pues lo pusieron en tratamiento en esa época por todas las situaciones pues del entorno, falta de recursos económicos, vivían en el campo, bueno, todo esto pues nunca lo pusieron en tratamiento y él tampoco nunca escuchó, o sea, fue perdiendo, hasta donde yo entiendo, fue perdiendo gradualmente el sentido del audio también. Entonces, él nació siendo sordo, sí. Y como nunca desarrolló, pues nunca escuchó, pues nunca pudo aprender a hablar. Esa es más bien la explicación. Y pues más o menos como a la edad de 37 años, tengo entendido también, sufrió un accidente que lo dejó cojito. Él se puede desplazar por sí solo, pero pues ya también por la edad y por más complicaciones que ha tenido, entonces son como ese gran cúmulo de cositas que él ha sufrido, que tiene varias discapacidades. Él es sordito, él es mudo y tampoco camina bien. Bueno, pues de hecho es interesante porque a veces nosotros como que descuidamos toda esa parte, ¿no? Y el entorno no está adecuado, por decirlo así, pues para estas condiciones de discapacidad. Un ejemplo, los colegios, a veces cuando se busca alguna institución educativa, como que, por ejemplo, ustedes viven en Juan Rey y toca buscar, no sé si allá haya colegios que tengan esa adaptación para personas con discapacidad, entonces es complicado. Pero bueno, continuando un poco, hay como dos preguntas conceptuales y no sé si de pronto tú nos puedas ayudar, y es, ¿cómo definirías las capacidades diversas? Pues desde mi punto de vista es como la posibilidad que uno tiene de desarrollar en muchos aspectos sus cualidades, o lo que tenga, digamos, en este caso que estamos hablando, pues como la palabra misma lo indica y valga la redundancia, pues esas capacidades que uno tiene, poder explotarlas al máximo en bien de uno mismo y del entorno. Entonces pienso que puede ser eso. Bueno, nosotros de hecho ahorita es un término que se usa como para reemplazar en cierto punto del término de discapacidad, porque todos tenemos diferentes capacidades o diferentes como tipos de condiciones. Está la condición de discapacidad cuando encontramos un déficit, pero cuando hablamos de capacidades diversas también son aquellas pues que se adquieren y que no necesariamente tienen que ser un condicionante pues para el aprendizaje. Ya la otra pregunta creo que ya no la respondiste, dice, ¿con qué capacidades diversas tiene relación? Y bueno, ya
ya no lo mencionaste al principio. Entonces hablemos un poco de esa experiencia y la vivencia, y es, ¿cuál ha sido el momento más impactante en su vida respecto a lo relacionado con el trabajo? Pues en la relación que usted tiene con su hermano, con su tío, perdón, si ya me confundí, con su tío que tiene estas capacidades diversas. ¿Cuál ha sido el momento más impactante, pues, en su vida con respecto a la relación que tiene con él, o cómo esto ha influido? Pues lo más duro es ver cómo su salud se deteriora día a día y que, digamos, en lo cotidiano, él se nos ha caído por la falta de estabilidad, bueno, por todo. Y también, pues, porque como uno no puede comunicarse con él, a él le enseñaron las señas, no el lenguaje de señas que de pronto todos conocemos o que se conocen, sino las señas que una tía que lo cuidó durante todo el tiempo fue la que lo instruyó con esas señas. Entonces, para uno es muy complicado el tema del baño. Él entiende porque él no tiene retardo mental, no, él entiende todo, ¿sí? Pero a su forma, porque como nunca ha escuchado, nunca ha podido hablar, nunca se expresa hablando, entonces es complicado, digamos, lo más duro para mí y para nosotros es ver cómo de pronto su salud, cuando se cae, es duro porque cuando se enferma, por ejemplo, que él no nos pueda expresar, mire, me duele aquí, él muestra el lugar donde le duele, pero uno no sabe qué pasa, uno dice, pues se atoró, qué pasó, bueno, todas esas cosas realmente son difíciles con él, ¿sí? Y es fuerte ese tema, pero entonces lo compensa también la forma de ser de él, porque él es muy noble, él es muy lindo, él es un ancianito muy hermoso. Entonces, pero sí, esa sería como la respuesta, ¿no? Realmente, pues además de pues, la vez que él tuvo el accidente, pero nosotros no estábamos presentes en esa época en la vida de él. Él vive con nosotros desde hace 7 años, más o menos. Entonces, cuando tuve el accidente, que dicen que quedó muy mal, pensaron que no iba a sobrevivir, pero pues Dios quiso que siguiera viviendo y acá lo tiene con nosotros. De pronto, pues si lo hubiéramos experimentado a la vez, sería como uno de los momentos más impactantes, ¿no? Pero como lo tenemos, como te digo, desde hace algún tiempito más corto para acá, entonces lo cotidiano es lo más duro. Claro, porque pues también es un espacio de adaptación, ¿no? Y pienso yo que nosotros como sociedad como que estamos acostumbrados a cierto ritmo, por decirlo así, de vida, pero no hemos dado el espacio a nosotros como esa conciencia de buscar la forma considero que a veces no es tanto la discapacidad, sino que es el espacio el que es discapacitado o el que no está adaptado pues para esas personas, porque a veces como que lo llevamos a otro punto. Y no sé, algo que de pronto ustedes nos puedan contar, si los llevó a asumir algún reto, cuál fue tal vez en ese momento que les dijeron a partir de ahora ustedes lo van a cuidar, cómo fue ese primer momento pues para la comunicación, porque según entiendo pues es complicado. Entonces, no sé, los llevó a asumir algún reto y pues cuál fue. Sí, realmente sí fue como un reto en el momento en que decidimos, porque nosotros teníamos la posibilidad de dejarlo a él en el pueblo donde siempre vivió, pero entonces por todo, porque es el único hermano que le queda a papito, el único familiar pues así más cercano de él, entonces decidimos, pues sabiendo ya que era un cambio en todo, pues no en todo, pero sí en muchos aspectos de nuestra vida, aprender a compartir con él, a convivir, cosas como
como que uno le sirve la comida y él riega porque no puede, su manito no le funciona bien. Digamos, hay cosas que él hace, por ejemplo, cambiar de lugar las toallas, cositas de la vida cotidiana que de pronto uno a veces no tiene en cuenta, pero que sí, realmente para uno poder vivir con una persona en estas condiciones se convierte en un reto diario, ¿sí? Pero entonces uno lo asume desde el punto de vista de que, pues en nuestro caso, que es un familiar al que amamos y que por fortuna, para fortuna nuestra, él no es agresivo, él no es una persona rebelde. Entonces, como te digo, las cosas pocas que hace, que a veces tratan de desesperarlo a uno, pues uno en primer lugar entiende que él no puede comportarse como uno quisiera por su condición y por el amor que le tenemos. Eso es lo que nos lleva a superarle lo cotidiano con él. Sí, pues de hecho creo que es algo muy bonito en el sentido de que pues todo va movido por el amor, ¿no? Ese amor que también nos permite descubrir nuevas realidades, porque pues es una realidad muy diferente, pero que nos permite también conocer de que a veces como que vemos solo la discapacidad o las capacidades diversas como no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pero que bueno es mirarlo por el otro lado y es qué nos brinda y qué nos lleva a reflexionar pues esa persona, porque pienso yo que pues en todo ello nos ha llevado como a reflexionar en muchas cosas y también aprender otras. Entonces, por ejemplo, a pesar de no poder hacer ciertas cosas, como que la actitud que tiene, ¿no? Tú mencionabas la parte de la nobleza, de que no era rebelde. Entonces, esos son como factores importantes. Hay otra pregunta y dice, ¿cuál ha sido el manejo que le ha dado al hecho de hacer parte de procesos con personas con capacidades diversas? Pero creo que ya lo hemos respondido. La otra es, dice, vamos a hablar un poco ya acerca de la sociedad y cómo se maneja el tema. Y dice, ¿considera usted que la inclusión se desarrolla en el ámbito donde usted se encuentra? En este caso, por ejemplo, podríamos decir en la casa o en el barrio, o por ejemplo, no sé cómo sea para asistir a las citas médicas, los sistemas de salud, si son los más apropiados, porque a veces es complicado, uno pide una cita y se demora muchísimo, no me imagino, tal vez en la condición de que no se puede hablar y tampoco pues con lengua de señas tradicional. ¿Cómo es ese proceso para solicitar las citas? O sea, la pregunta es, ¿considera usted que la inclusión se desarrolla en el ámbito donde usted se encuentra, barrio, comunidad? Y pues ya podemos hablar de los demás establecimientos. Pues yo he visto que las personas son muy cariñosas con él, ¿sí? De pronto no se puede generalizar, pero la mayoría de las personas son muy, digamos, nuestro entorno, nuestra comunidad aquí, los vecinos, lo conocen, lo saludan, de pronto no le muestran pues el rechazo. Como te digo, siempre habrá una excepción, pero generalizando sí encuentra uno eso como en cuanto a la comunidad, que sí hay esa aceptación, ¿no? Hay niños que se acercan, hay unos que pues le tienen miedo cuando lo ven, pero la gran mayoría se acercan, los papás le dicen, Caricia, él es un anciano, bueno, le explican, o sea que en ese sentido no lo siento como que haya rechazo, que falte pues como consideración para con él. Ya en el sentido con respecto a lo que atañe a las instituciones, sí, realmente, que tristemente, y ahorita con el tema de la pandemia, yo no lo llevo a él hace mucho tiempo al médico, porque trasladarlo a él es un complique. La última vez, voy a comentarte la experiencia,
¿Por qué no lo llevo tan continuamente al médico? Porque siempre le mandan los mismos exámenes, siempre que examen de sangre, que no sé qué y eso. Y pues como las venitas de ella son tan delgaditas, entonces es difícil hasta para las enfermeras sacarle la muestra a él de sangre. Y acá en el barrio no pudieron, me enviaron por allá lejísimos a Santa Librada, bueno, lo llevé, la señora muy brava que porque tampoco casi puede hacerlo, bueno, al fin lo hizo, pero aquí duraron media hora y a él le dio un trastorno. Entonces, bueno, esa fue la primera vez, ahí le recetaron algunos medicamentos, pues nada así como un tratamiento, pues como adecuado para la condición de él, en mi opinión. Y la segunda vez fue algo similar, lo lleva a Altamira y él también no logran encontrar rápido las venas, entonces ya le dio, digamos, ese mareo. Bueno, a la señorita sí, para que las personas a veces sí son muy consideradas por el tema de la condición de él, pero digamos el sistema como tal no se ajusta a las necesidades de una persona como mi tío, por ejemplo. O sea, yo puedo decir que no, porque digamos, yo pedí que por favor vinieran a un médico a revisarlo a la casa, nunca pasó antes de la pandemia y pues ahora menos. Y cosas así, digamos, los recursos que de pronto le puedan aportar a él del Estado no son, digamos, ya yo considero que ya lo ven a él como una persona que ya no aporta. Entonces yo he visto, digamos, he leído que hay muchas cosas para, como cursos, como, o pues, si no las hay, no sé hasta dónde funcionen, no sé cómo funcionarán, pero para gente joven, ¿sí? Que si son sordos, que si son, no pueden movilizarse, bueno, muchas oportunidades que he visto, pero entonces me pongo a leer, no, tiene que ser joven o que tiene que ser hasta cierta, es decir, un anciano como lo es mi tío, ya no, para el Estado colombiano, no sé, ya no, es como si no existiera en cuanto a que lo incluyan en muchos programas que podrían beneficiarlo a él. Y de hecho, pues es importante porque muchas veces como que se desconoce esa realidad. Siempre traemos a colación como el hecho de tal vez el niño que tiene algún tipo de discapacidad, vamos a imaginar una discapacidad funcional, en las universidades no están adaptadas del todo, las calles tampoco están adaptadas. Por ejemplo, si nos vamos para Juan Rey, es muy complicado pasar por algunas calles o callejones. Entonces, es como también la parte de la sociedad, o muchas veces es como que nos quedamos mirando y observando, o a veces ofrecemos más de la ayuda pues que la persona realmente requiere, haciendo sentir a la persona como inútil. Ese también es como otro factor de discriminación. A veces como por querer ser amables como que nos pasamos y hacemos sentir mal a la persona. La última pregunta, y ya con esta finalizo, y es: ¿cuáles son las barreras y las limitantes para una inclusión? Aquí pues podemos hablarlo no solo a nivel de tu tío, sino a nivel general, que tú digas, por ejemplo, no sé, la infraestructura, otra es la enseñanza que tenemos pues en la educación nosotros, porque a veces como que se tiende al rechazo, como, por ejemplo, he visto casos que muchos niños con síndrome de Down les tienen miedo, y es como, o sea, no se le acercan porque los ven diferentes y es como el miedo a lo diferente. Entonces, respecto a ello y a todo eso, ¿cuáles son esas barreras y limitantes que tú crees que hay para una inclusión a nivel social y pues también institucional? Pienso que la falta de formación, la falta de a las personas que de pronto tenemos todas nuestras funciones normalitas, sí, que podemos percibir el mundo diferente a como lo perciben las personas que les falta de pronto alguno de sus sentidos o tienen alguna dificultad de movimiento. Bueno, sí, como lo que tú mencionabas ahorita, de pronto a veces nos pasamos de
de buena gente, ¿sí? Entonces los vemos como que ellos son, los limitamos, ¿sí? Entonces son muchas como falta de educación hacia nosotros de pronto, de poder entender el entorno que ellos viven. Y, y no, pues limitantes hay muchísimos, yo creo. Las calles no están, como tú decías y mencionabas, las calles no están diseñadas para, por lo menos para llevar a veces una silla de ruedas a alguien que no pueda desplazarse. Es difícil, el tema del transporte, eh, también acceder a muchos servicios básicos, como la salud, como de pronto la recreación. Entonces, sí, realmente sí hay bastantes limitantes. Pienso que para no ser como tan negativos, pienso que sí se trabaja, que no en esto, digamos, a nivel, por lo menos aquí en Bogotá, no sé cómo se maneja eso, si eso es a nivel nacional, no sé, pero digamos, yo veo que hay algunas instituciones que ayudan, que hay colegios especiales, me he enterado de eso, para los niños así, pero sí, obviamente falta mucha, de pronto que el Estado disponga o que el distrito disponga más recursos para que no sean unos poquitos y que no solo unos poquitos puedan acceder, sino que bueno que la totalidad de la población con discapacidades pudieran acceder a la gran mayoría de cosas, ¿sí? Yo creo que esas son algunas de las limitantes, sí, señora. Bueno, muchas gracias, Norita. Y ahí quería como hacer una mención diferente a una cosa es la integración y otra cosa es la inclusión. Cuando nosotros hablamos de integración, son las personas en condición de discapacidad las que se tienen que adaptar a nuestro medio. Y de una u otra forma, cuando hay instituciones que sí, para educación especial, pero estamos excluyendo pues a esas personas de nuestro entorno, que bueno es el proceso de inclusión se basa en que ellos pueden estar con nosotros porque pues todos tenemos diferentes capacidades y ayer termino capacidades diversas y bueno, todo es un proceso, pero muchas gracias pues por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tu vivencia, que seguro nos lleva a reflexionar y también a mis compañeros pues de clase nos lleva como a indagar más y a hacernos la pregunta qué podemos hacer frente a ello y cómo podemos impulsar pues una mayor inclusión dentro de los diferentes espacios. Entonces, muchas gracias por acompañar. A ti, muchas gracias por la invitación y qué bueno que los jóvenes en su proyecto de vida tengan como ese sentir de poder ayudar a esa población. Les felicito por eso. Gracias. Bien, vamos a realizar el análisis respecto a la entrevista que se le hizo a Luisa Fernanda Barragán. Luisa Fernanda Barragán es una estudiante de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. Ella dentro de la entrevista nos expresa que aunque hay muchas personas que se interesan porque al menos el entorno académico y pues en términos generales dentro de la sociedad se preocupan porque sí se presten espacios y marcos inclusivos para absolutamente todas las personas, que esto no siempre sucede y es muy importante prestarle mucha atención, pues al menos en términos de la clase nosotros aprendimos y entendimos que efectivamente el sistema de educación sí debe reconocer y valorar absolutamente todas las diferencias funcionales que tengan los estudiantes, bien sea, como lo decía Luisa Fernanda, diferencias visibles o diferencias invisibles, porque el Estado tiene, incluso desde el 2003, desde la resolución 2565, que absolutamente todas las personas se le debe prestar unidades de atención integral, eso como mínimo para que absolutamente todas las personas tengan como la misma garantía, al menos en términos del derecho a la educación. Y esto no solamente en términos del derecho a la educación, sino pues los entornos inclusivos deberían estar presentes en absolutamente todos los términos de la sociedad.
Con esto también pudimos observar que el proceso de adaptación entre una discapacidad adquirida y una discapacidad congénita es totalmente diferente. ¿Esto por qué? Porque cuando tenemos una discapacidad congénita, tenemos que luchar con ella desde que nacemos y tenemos un proceso de adaptación totalmente distinto, ya que desde que nacemos estamos luchando con ella y tenemos ya como en sí ese estilo de vida. No tenemos que luchar con de pronto recuerdos que tuvimos o con cosas que pudimos hacer y que no hicimos. Mientras que cuando tenemos una discapacidad adquirida, todos estos pensamientos nos vuelcan y nos encuentran emociones, pensamientos, recuerdos. Todo esto hace que sea muchísimo más difícil la adaptación y el proceso que tenemos que llevar a cabo. Adicional a esto, es mucho más difícil porque nuestras metas y proyectos se ven pausadas o finalizadas, ya que no las podemos cumplir en muchos de los casos. Por esto, la adaptación se torna un poco más difícil en muchos de los casos. Listo, entonces respecto a lo que sería la entrevista de la señora Nuri, quien manifiesta ser una cuidadora de una persona de la tercera edad con múltiples condiciones de discapacidad, pues podemos analizar varios puntos importantes en el contexto de la clase de necesidades educativas especiales y educación inclusiva. Lo primero que en lo personal llama la atención es el hecho que ella manifiesta que la persona que ella cuida, que es su tío, cuando era joven estaba a cargo de otra persona mayor que él y crearon, se podría decir, que un lenguaje de señas propio. De igual manera también desde las preguntas y desde el relato de la señora Nuri se evidencian algunas cosas como digamos la denominación de las condiciones de discapacidad de una manera que ha cambiado. Por ejemplo, ya el lenguaje, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, ha cambiado mucho en diferentes aspectos, pero pues esto no interfiere en el cuidado que ella realiza con él, ni en la forma de tratarlo, ni en esos factores protectores que como familia y sociedad le brindan. De igual manera también es evidente las dificultades y los inconvenientes que se generan con el acceso a la salud, con el acceso y la movilidad de la persona, asimismo con esos procesos de interacción que se ven limitados o permeados, como lo mencionaba anteriormente, por tener un lenguaje de señas propio diferente al colombiano, lo cual pues va a generar más barreras en la inclusión de la persona en la sociedad. Y también al ser una persona de la tercera edad, sus múltiples condiciones de discapacidad le han generado accidentes, incidentes en la cotidianidad, lo que también dificulta o pone en riesgo, mejor dicho, su salud. Es importante resaltar, y lo retomo lo que venía diciendo de los factores protectores como la familia, ya que ella manifiesta que decidieron acogerlo en su hogar, dedicarse a él y hacerlo pues ya un miembro como tal de su núcleo familiar. Igualmente también otro punto importante de lo que ella menciona es el hecho de que a pesar de que la comunidad y el entorno es bastante favorecedor con esta persona, los niños siguen teniendo miedo, y eso también es un reflejo de que todavía como sociedad debemos desmitificar, debemos hacer llamados a la inclusión y a pues tener un mayor conocimiento en distintos ámbitos que nos permitan pues poder ser una sociedad más inclusiva. Con ustedes, el video Piensa Diferente. ¿Por qué me tratas así? No entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando, hace rato que seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar, tu indecisión de
confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad, que nosotros también podemos y queremos progresar. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad. Somos personas con discapacidad. ¿Por qué me tratas así? No entiendo. ¿Por qué me miras así? No estoy muerto. ¿Por qué siempre preguntas si seré capaz? Los tiempos están cambiando, hace rato seguimos luchando. No soy un extraterrestre, soy tu amigo aquí presente. Algo en vos tiene que cambiar, tu indecisión de confiar en los demás. Piensa siempre en igualdad,